Atención, probablemente no sabías que las reliquias de la cuna pesebre donde nació Jesucristo se encuentra en una basílica en Roma. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Así es, en este contexto de la Navidad creo que es importante también reconocer estos rastros históricos que nos llevan a constatar la encarnación histórica de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a mi lado derecho la foto de esta reliquia. Evidentemente no es esto que está afuera, plateado y dorado, sino lo que está dentro. Esta viga pequeñita, ¿no?, de madera. Aquí pueden ver otra imagen. Se las pongo a continuación. Aquí está abierto el relicario que contiene justamente esto que se atribuye a la cuna de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un recorrido con todos ustedes histórico para que conozcamos cómo es que esta es la reliquia de la cuna de Jesús. Cuando digo cuna, entiéndase del pesebre, ¿sí? Ya van a entender a qué me estoy refiriendo. Comencemos. Las reliquias del pesebre de Jesús consisten en 5 fragmentos de madera que, según la tradición, formaron parte del humilde pesebre, en latín presepium, donde la Virgen María acostó al niño Jesús recién nacido. Estudios científicos recientes han fechado esta madera de sicómoro, Ficus sicomorus, en torno a la época del nacimiento de Cristo, lo que apoya su posible autenticidad histórica. Desde muy temprano existen testimonios cristianos que hablan de la veneración de la cuna de Jesús en Belén. El teólogo Orígenes, hacia el año 220, ya menciona que en Belén se mostraba la cuna donde nació Jesús y el pesebre en el que fue recostado, indicando que la reliquia del pesebre se conservaba allí en su tiempo. Esto, inicios del siglo III. Ya había un testimonio directo al respecto. A finales del siglo IV, San Jerónimo, que vivió 35 años en Tierra Santa, un dato importante, 35 años en Tierra Santa, relata cómo solía acompañar a peregrinos a visitar la Santa Cueva de la Natividad y el pesebre donde fue colocado el Señor. Estos testimonios antiguos sugieren una continuidad en la veneración del pesebre como santo objeto. A pesar de estas evidencias tempranas, desde una perspectiva crítica hay que señalar que, como ocurre con muchas reliquias antiguas, es difícil trazar una línea ininterrumpida de autenticidad histórica absoluta. Porque, ustedes deben saberlo, hay ciertos momentos en los que se puede perder el rastro y no tenemos documentación histórica, por ejemplo, de dónde se encontraba en tal siglo específico, ¿no? Y sin embargo, esto no es un argumento para luego decir que esta reliquia no es la vera, ¿no?, la auténtica. Sin embargo, las reliquias del pesebre destacan por haber sido mencionadas por fuentes cristianas muy tempranas y por haberse conservado en una veneración constante. De hecho, además de los fragmentos de madera del pesebre, la tradición afirma que también llegaron a conservarse los santos pañales, que son las vendas o lienzos en que fue envuelto Jesús, cuyos restos se veneran en lugares como la iglesia de San Marcello al Corso en Roma y en la Catedral de Lérida en España. En conjunto, la evidencia documental temprana y los análisis científicos modernos brindan cierto respaldo a la autenticidad de la Sacra Culla, Santa Cuna. Aunque ustedes lo saben, no estamos obligados a creer en ello porque hace parte de una devoción, ¿sí? No es que uno tiene que creer que esto es así como un dogma de fe, sencillamente se lo presenta como algo que ha conservado la tradición y que uno puede asentir en su devoción también privada, ¿no? La llegada de las reliquias del pesebre a Roma se sitúa en un contexto histórico tumultuoso, marcado por invasiones en Tierra Santa. Hacia el año 614 después de Cristo, la Basílica de la Natividad en Belén sobrevivió milagrosamente a la invasión persa, pero décadas después, las conquistas musulmanes pusieron nuevamente en peligro los lugares santos. En el año 636, Jerusalén fue sitiada por los ejércitos árabes y poco después cayó bajo su control.
Según la tradición, el patriarca de Jerusalén en aquel momento, San Sofronio, preocupado por la seguridad de las reliquias, decidió enviarlas a Roma para salvarlas de la profanación. He allí el motivo histórico por el cual esas reliquias llegan hasta Roma. Sofronio mantuvo correspondencia con el Papa Teodoro, el primero, pontífice entre 642 y 649, quien era de origen palestino y particularmente sensible a la suerte de los cristianos orientales. En torno al año 640-642, las piezas del pesebre, 5 tablas de madera de sicómoro, fueron entregadas al Papa Teodoro I como regalo del patriarca Sofronio. Junto a los fragmentos de madera se habrían enviado también las bandas de lino que sirvieron de pañales al niño Jesús, conocidos como cunabulum en latín. Este traslado se enmarca en las consecuencias de la invasión musulmana. Ante la imposibilidad de seguir custodiando y venerando la cuna sagrada en Belén, la Iglesia de Jerusalén confió su tesoro a la Iglesia de Roma. La llegada de la Santa Cuna a la urbe fue un hecho de gran resonancia. A partir del pontificado de Teodoro I, la Basílica Romana de Santa María la Mayor empezó a ser llamada Santa María ad Presepe, es decir, Santa María del Pesebre. Este nuevo título reflejaba la presencia de la preciada reliquia en su interior y la convertía simbólicamente en un Belén de Occidente. Ustedes saben que Belén está en Oriente. Pero ahora podemos decir que allí, en Santa María la Mayor, donde también se encuentra enterrado el Papa Francisco, está el Belén de Oriente, porque tenemos la reliquia de la cuna del Señor, del pesebre, más precisamente, ¿no? El Liber Pontificalis, Crónicas de los Papas, atestigua la munificencia con que distintos pontífices medievales enriquecieron la capilla del pesebre en Santa María la Mayor. También los peregrinos de la época, especialmente los que regresaban de Tierra Santa durante las cruzadas, mostraban gran devoción por esta reliquia. Durante la Edad Media, Santa María la Mayor fue un centro de peregrinación navideña y un punto de encuentro para cruzados y viajeros que con frecuencia donaban ofrendas y otras reliquias que traían desde Belén. Mucho antes de la llegada de las reliquias del pesebre, la Basílica de Santa María la Mayor ya estaba vinculada al misterio de la Natividad de Cristo. Tras el Concilio de Éfeso del año 432, que proclamó a María como Madre de Dios, el Papa Sixto III, mediados del siglo V, reconstruyó la antigua Basílica Liberiana en honor a la Virgen. Dentro del templo, Sixto III hizo habilitar una gruta de la Natividad, un pequeño oratorio que reproducía de manera simbólica la cueva de Belén. Se dice que empleó piedras traídas de Tierra Santa para darle autenticidad a esta recreación. De este modo, Santa María la Mayor adquirió el carácter de segundo Belén desde el siglo V, permitiendo a los fieles europeos contemplar una representación del lugar del nacimiento de Jesús sin tener que viajar a Palestina. Cada 25 de diciembre se celebraba allí una misa conmemorativa del nacimiento de Cristo, práctica que contribuyó a difundir la liturgia de la Navidad en Occidente. Pero, cuando las reliquias auténticas del pesebre arribaron en el siglo VII, ya no era solamente una representación, sino que ahora Santa María la Mayor iba a contener las reliquias auténticas. Entonces, en el siglo VI, encontraron en Santa María la Mayor un santuario ya preparado para realzar su significado. El pequeño oratorio de la Natividad instalado por Sixto III evolucionó hasta convertirse en el oratorio del pesebre, destinado específicamente a albergar los fragmentos sagrados traídos de Belén. Este oratorio original se localizaba en la nave derecha de la basílica, con las reliquias en su interior. El templo entero consolidó su sobrenombre de Basílica de la Natividad de Roma o Belén de Roma. De hecho, aquí tuvo lugar la primera misa de Nochebuena de la historia. Santa María la Mayor fue el primer templo en celebrar la misa de medianoche cada 24 de diciembre, tradición que luego se extendió a toda la Iglesia Universal. Durante siglos, los papas acudían en la noche de Navidad a esta basílica, en vez de a la Basílica de San Pedro, para presidir la liturgia llamada estacional, dada la importancia de venerar la cuna del Salvador en la fecha de su natividad. Así, liturgia y devoción popular se entrelazaron
para afianzar en Santa María la Mayor como centro de celebración navideña por excelencia. A lo largo de los siglos, las reliquias del pesebre han ocupado distintos espacios dentro de la basílica, conforme ésta se ampliaba y se embellecía. En el siglo VIII, por ejemplo, durante el pontificado de Adriano, eso es al final del siglo VIII, 772 a 795, se menciona la existencia de un oratorio especial en el lateral derecho de la nave donde se custodiaba la Santa Cuna. Ese recinto piadoso perduró durante toda la Edad Media, siendo visitado por innumerables peregrinos del norte de Europa que acudían a venerar uno de los tesoros más importantes de la cristiandad en Roma. A finales del siglo XIII, el Papa Nicolás IV, primer pontífice perteneciente a la orden franciscana, mostró un gran celo por el culto de la Natividad. Recordemos que este misterio de la Natividad fue embellecido grandemente por la comunidad franciscana, todo iniciando con San Francisco de Asís. Nicolás IV ordenó una restauración de la basílica y para dar mayor realce a las reliquias del pesebre, encargó en 1288 al escultor toscano Arnolfo di Cambio la creación de un Belén monumental de mármol. Esta obra, considerada el primer pesebre escultorio de la historia, estaba inspirada en el Belén viviente que San Francisco de Asís había realizado en Greccio en 1223. Arnolfo di Cambio esculpió varias figuras de tamaño casi natural: la Virgen María sentada con el Niño Jesús, San José, 3 Reyes Magos, 2 de pie y 1 arrodillado en adoración, y las cabezas del buey y la mula. Se cree que originalmente las esculturas estuvieron policromadas con vivos colores. Ese conjunto artístico se dispuso en el oratorio del pesebre, creando una escena estática de la Natividad que complementaba y honraba a las reliquias de la cuna auténtica. La presencia simultánea de la reliquia original y de la presentación escultórica reforzaba la experiencia devocional de los fieles, el poder contemplar tanto los restos del pesebre real como una recreación visual del acontecimiento navideño. Algo realmente espectacular. A finales del siglo XVI tuvo lugar una transformación arquitectónica importante. El Papa Sixto V, a finales del siglo XVI, también franciscano y gran reformador, decidió reubicar el antiguo oratorio del pesebre para integrarlo en una nueva capilla más amplia y majestuosa. En 1587, este Papa Sixto V encomendó al arquitecto Domenico Fontana la construcción de la Capilla del Santísimo Sacramento, también conocida como Capilla Sixtina de Santa María la Mayor, en el lado derecho de la basílica. Esta capilla, levantada en obediencia a las normas del Concilio de Trento para realzar el culto eucarístico, debía también dar cabida digna a las reliquias navideñas. Fontana ideó un ingenioso sistema de poleas y cabrestantes para trasladar íntegramente el oratorio medieval, con altar incluido, desde la nave hasta el centro de la nueva Capilla Sixtina, bajándola a una cripta bajo el nivel del suelo. De este modo, el altar y la estructura original que cobijaban la cuna quedaron situados bajo el lujoso baldaquino de bronce dorado en la capilla de Sixto V, realzando su importancia simbólica. En el muro izquierdo de esta capilla se instaló el sepulcro del propio Sixto V, representado en una estatua orante que mira hacia el altar del pesebre medieval, testimonio de la devoción personal del Papa hacia el misterio de la Natividad. A pesar de estos honores, con el tiempo, el gusto artístico cambió y las esculturas de Arnolfo di Cambio llegaron a considerarse pasadas de moda. En el siglo XVIII, durante unas reformas, el Belén fue retirado de su nicho para ser restaurado. Por desgracia, el relicario antiguo que guardaba los fragmentos del pesebre no sobrevivió a estas remodelaciones. En algún momento del siglo XVIII fue desmontado o dañado durante obras en la capilla. Tras la destrucción de aquel, se fabricó un nuevo relicario para la cuna, pero las tropas francesas de ocupación que saquearon Roma en 1798 a 1799 lo robaron, afortunadamente sin alcanzar a llevarse las reliquias en sí. Es decir, que se llevan el relicario, mas no la reliquia.
Tras los estragos de la ocupación napoleónica, la basílica recibió ayuda inesperada para reponer dignamente el relicario perdido. La duquesa María Emanuela Pignatelli, embajadora de Portugal ante la Santa Sede, donó una fuerte suma para que, como obsequio de la nación lusitana, se fabricara un nuevo relicario para la Santa Cuna. El encargo recayó en el célebre arquitecto, arqueólogo y orfebre romano Giuseppe Valadier, quien construyó hacia 1800-1802 la hermosísima urna que se utiliza hasta el día de hoy, la cual ustedes pueden ver aquí a mi lado. El resultado es una verdadera joya de orfebrería neoclásica, un relicario de cristal de roca y plata en forma de cuna, ricamente decorado. Sobre una plataforma de madera dorada se asienta una base rectangular de plata con 4 bajorrelieves: el nacimiento de Cristo al frente, la huida a Egipto y la adoración de los magos en los laterales y la última cena en la parte posterior. Encima de esta base se alza la urna oval de cristal que contiene a la vista las astillas del pesebre, la cual es sostenida por 4 figurillas de ángeles querubines de plata sobredorada a modo de patas en forma de estípite. En los extremos superiores de la cuna, 2 pequeñas cabezas de ángel sirven de adornos adicionales, mientras guirnaldas de plata cuelgan entre los querubines, rodeando la urna y permitiendo ver en su interior los verdaderos leños, que también son conocidos así, o las verdaderas astillas, otros le llaman. Rematando el relicario a modo de tapa, Valadier colocó una representación escultórica del niño Jesús recostado. La figura del niño, casi de tamaño natural de recién nacido, aparece bendiciendo, acostado sobre un cojín, con un paño de plata, el pañal, sobre un lecho de paja dorada y rodeado de un halo en forma de corona de rayos. Este conjunto alegórico contrasta con la sencillez de las rústicas astillas en el interior, subrayando la paradoja teológica de la Navidad, la gloria divina oculta en la mayor humildad. En 1864, durante el largo pontificado del Papa Pío IX, se realizó la última gran intervención en el entorno de la reliquia. Pío IX era muy devoto de Santa María la Mayor y quiso realzar aún más el carácter sagrado del pesebre. Por encargo suyo, el arquitecto Virginio Vespignani construyó entre 1861 y 1864 la hermosa confesión, o también llamada cripta de la Natividad, frente al altar papal. Esta confesión o cripta de la Natividad es un espacio subterráneo, accesible por escalinatas de mármol que permiten a los fieles descender cerca del lugar donde se custodia el relicario, de modo similar a como en otras basílicas se veneran las tumbas de los mártires. Vespignani revistió la cripta con más de 70 tipos de mármoles distintos, procedentes en su mayoría de excavaciones arqueológicas locales, otorgándole un esplendor acorde a la importancia de lo allí guardado. Allí se colocó definitivamente el relicario de Valadier con los trozos del pesebre, justo debajo del altar mayor de la basílica. Para marcar el lugar, Pío IX, esto es algo muy bonito, yo he estado ahí muchas veces, es algo espectacular, hizo instalar una colosal estatua suya en mármol blanco, representado de rodillas en actitud orante, mirando hacia la reliquia de la cuna y hacia el mosaico absidal de la coronación de la Virgen María. Este impresionante conjunto escultórico recuerda a los visitantes la fe del Papa que definió el dogma de la Inmaculada y cómo él veía en el pesebre un signo conmovedor de la encarnación de Dios en nuestra carne. Desde entonces, la cripta de la Natividad bajo el baldoquino del altar mayor ha permanecido como el lugar definitivo de veneración de la Santa Cuna en Santa María la Mayor. Así que si en algún momento viajan a Roma y pueden ir a esta basílica, por favor, hay que ir. Uno puede visitar tanto al Papa Francisco, que se encuentra allí enterrado, como también puede visitar la Santa Cuna. Eso ha sido como un pequeño recorrido histórico desde su colocación hasta diferentes adecuaciones, hasta la que tenemos hoy en día. Sin embargo, pienso que es bueno profundizar un poco más la parte devocional. Desde su llegada a Roma, la Santa Cuna ha suscitado una inmensa devoción tanto para el pueblo sencillo como en los pontífices y soberanos. Numerosos papas a lo largo de la historia han demostrado particular veneración por esta reliquia. Inclusive
Algunos santos han tenido experiencias místicas notables en presencia de la Santa Cuna. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola deseaba ardientemente decir su primera misa en Belén, pero al no poder viajar la celebró en la Nochebuena de 1538 ante el altar del pesebre de Santa María la Mayor. Según la tradición, Dios recompensó su deseo mostrándole interiormente la misma consolación que habría obtenido en Tierra Santa. Años antes, en 1517, San Cayetano de Thiene, fundador de los teatinos, oraba en la capilla del pesebre cuando tuvo una visión del niño Jesús recién nacido en sus brazos. Esos hechos refuerzan aún más la fama milagrosa de este lugar. En la actualidad, las reliquias del pesebre siguen siendo un punto focal de la piedad navideña en Roma, a la vez que ha adquirido una dimensión ecuménica e internacional. Cada Navidad, la urna de Valadier con la Santa Cuna se expone de forma destacada en la basílica, en ocasiones retirándola de la cripta para colocarla sobre un pedestal en el presbiterio, facilitando así la veneración pública durante los días santos. Fuera de la temporada navideña, las reliquias permanecen protegidas bajo el altar mayor, visibles a través del cristal en la penumbra reverente de la confesión. La basílica organiza regularmente visitas guiadas, conferencias y hasta podcast para explicar la historia y significado de la Santa Cuna a los fieles y turistas interesados. Incluso se han realizado estudios de restauración sobre los fragmentos de madera para asegurar su conservación tras 14 siglos en Roma. Un acontecimiento destacado, reciente para nosotros, ocurrió en 2019, en noviembre de este año, cuando un pequeño fragmento de estas reliquias viajó de regreso a Tierra Santa por primera vez desde el siglo VII. Como gesto de cercanía y fraternidad con los cristianos de Belén, el Papa Francisco autorizó que se desprendiera un trocito de la Santa Cuna y se devolviera a su lugar de origen. Antes de esta concesión, los expertos restauradores examinaron y limpiaron los maderos y prepararon el fragmento para el traslado. Este, del tamaño de una pequeña astilla, fue colocado dentro de un nuevo relicario de plata con forma de ostensorio, que el Papa regaló a la custodia franciscana de Tierra Santa. La reliquia llegó a Belén el 30 de noviembre de 2019, junto al inicio del Adviento, y fue expuesta solemnemente a los fieles de la capilla de Nuestra Señora de Jerusalén antes de ubicarse de forma permanente en la iglesia franciscana de Santa Catalina de Belén, contigua a la Basílica de la Natividad. La repartición de este fragmento, casi 14 siglos después de haber sido sacado de allí, fue recibido con gran júbilo por la comunidad local, viéndolo como un puente espiritual entre Roma y Belén. Ahora, peregrinos que visitan Belén pueden venerar esta parte de la cuna en su contexto original, mientras que la mayor porción de la reliquia permanece en Roma, custodiada por la cristiandad entera. Este gesto del Papa Francisco tuvo un profundo significado pastoral, subrayó la universalidad de la devoción al Niño Dios y la unidad entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Igualmente, refuerza el mensaje central de la reliquia, hacer memoria de que el Verbo se hizo carne, en un lugar y tiempo concretos. Hoy la Santa Cuna continúa atrayendo a creyentes de todo el mundo en busca de inspiración y gracia. En este año 2025, en ocasión del jubileo que hemos vivido de la esperanza, Santa María la Mayor se ha convertido en un lugar especial de peregrinación. Y sin duda, las reliquias del pesebre ocupan un lugar central en la experiencia espiritual de los jubilantes peregrinos y también navideños peregrinos. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes, que el pensar en la cuna de nuestro Señor Jesucristo, en las reliquias de esta cuna, nos ayude a entroncarnos en la historia, que este acontecimiento de que el Verbo se hizo carne ha sido algo histórico, ha sido algo real, no es un mito, no es una leyenda ni una fábula. Y esto podamos también comunicar a los demás. Un testimonio de esto justamente son esas reliquias allí en Santa María la Mayor en Roma. Yo les doy la bendición y también les deseo de paso feliz Navidad, porque seguramente verán este video cuando ya es Navidad. Así que dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca
siempre. Hasta pronto, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.